Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José. Bien. Empezamos hoy esta serie de charlas sobre la psicología de los vicios capitales que dará Martín Echevarría. Estas sesiones se están grabando y lo hacemos por dos motivos. En primer lugar, porque hay gente que de fuera, incluso de España, que tiene conocimiento de que se iba a hacer, han pedido poderlas asistir virtualmente. Y por otro lado, quedarán colgadas también en la página del Instituto Santo Tomás. Por lo tanto, digo, para que sepáis, si alguien después las quiere volver a escuchar, para entrarse mejor, o un día no puede venir, pues las puede encontrar, o las puede escuchar en directo los sábados, o en cualquier otro momento, las puede volver a escuchar entrando a la página de Santo Tomás, en unos enlaces que algunos los tenéis, y los que no los tenéis ya los enviaremos para que todo el mundo lo pueda tener. Muchas gracias. ¿Puedo comenzar? ¿Sí? Muy bien. Bueno, a lo largo de los próximos sábados, con alguna excepción, algún sábado habrá otras cuestiones que se tratarán aquí en la escuela. Como se ha dicho, vamos a hablar sobre el tema de la psicología de los vicios capitales. En realidad lo que vamos a hacer es comentar la doctrina de Santo Tomás sobre los vicios capitales, pero se le ha puesto este título porque pues, esta doctrina tiene mucho de psicológico, y por lo tanto es algo que nos ayuda también a comprender cómo funcionamos, los motivos por los cuales caemos en el mal moral, pecamos. Hoy, la sesión de hoy la voy a dedicar a la introducción del tema. No vamos a entrar en cada uno de los 7 vicios capitales, sino que vamos a introducir el problema, vamos a definir el vicio capital, vamos a hacer también un poco de historia de la doctrina de los vicios capitales que ha llevado a la formación de la concepción que tenemos hoy, y sobre todo de la concepción de Santo Tomás acerca de los vicios capitales. Bueno, a ver, al hablar de la doctrina de los vicios capitales, lo primero que hay que subrayar es que es esta palabra vicio capital, vicio, que no pecados capitales. En lenguaje corriente, la expresión a la que estamos más acostumbrados hoy es pecados capitales. Pero tradicionalmente esta doctrina es conocida como la doctrina de los vicios capitales. ¿Qué diferencia hay entre, bueno, en español, en inglés se llaman deadly sins, que todavía tiene menos que ver con el concepto, ya veremos en breve, de pecado, de vicio capital? ¿Qué diferencia hay primero entre estas dos expresiones? Pecado, vicio. ¿Y por qué la expresión correcta es vicio capital y no pecado capital? Bueno, seguramente los que nos están oyendo, casi todos sabéis la diferencia entre pecado y vicio, pero siempre viene bien recordarlo. El pecado es un acto o una omisión de acto. O un acto u omisión. Hay pecados de acto, hay pecados de omisión. Es un acto humano. El acto humano se caracteriza por ser deliberado y libre. Se dice que un acto es humano cuando hay plena advertencia y consentimiento, pleno también. Entonces, un mal pensamiento, pues un mal comportamiento, decirle algo malo a alguien, etcétera, pues eso sería un acto de pecado. San Agustín definía, y esta es una definición que toma después Santo Tomás en la Suma Teológica, San Agustín definía el pecado como todo hecho, o acto, mejor, acto, palabra o deseo contrario a la ley de Dios. Todo acto, palabra o deseo contrario a la ley de Dios. Tenemos, por lo tanto, un acto que puede ser, como dice San Agustín, un acto exterior, pegarle a alguien, por ejemplo,
una palabra, decir algo que es inadecuado, un deseo, también puede ser un pensamiento. En la definición de San Agustín no está, pero uno puede pensar cosas malas voluntariamente, y eso sería pues un pecado. O la omisión de actos que evidentemente se deberían hacer. La clave está en que estos actos u omisiones de actos son contrarios a una norma que en última instancia es la de la ley de Dios. Próximamente la razón humana, en cuanto nos hace presente esta norma, la recta razón, como decía Aristóteles ya, y en última instancia la ley divina. Entonces este es el acto, el pecado es un acto malo, o acto humano malo. El ser humano es además libre, ¿no? Lógicamente supone que hemos deliberado y que como mínimo consentimos lo que está sucediendo. A veces no lo elegimos de la nada, sino que nos suceden cosas en nuestro interior y nosotros dejamos que así sea, nos parece bien. Nos viene un mal pensamiento y pues nos regodeamos en ese mal pensamiento. El vicio, en cambio, el vicio es una propensión, una disposición. Es una disposición interior. Los autores clásicos, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, lo llamaban hábito, un habitus, un hábito. ¿El hábito qué es? Es una disposición interior de nuestras facultades a determinados actos. Estamos dispuestos. Nos resulta, por ejemplo, para poner un ejemplo, pues tengo una inclinación a mentir y a veces la llevo al acto y hago un acto de mentir. Pero a veces no estoy mintiendo, sin embargo sigo teniendo esa inclinación. A veces actúo contra la inclinación. Me sale mentir y yo deliberadamente sé que tengo que dejar de mentir y por lo tanto me esfuerzo y no miento. Pero interiormente tengo esa inclinación. El hábito es una disposición estable. Una disposición, decía Santo Tomás, difícilmente móvil, difícil de cambiar, no imposible de cambiar. Pero hay una predisposición interna muy fuerte. Esto vale para las virtudes, que son hábitos también, es decir, disposiciones. No, aquí hábito no quiere decir una costumbre mecánica, o simplemente una costumbre. La costumbre de fumar, la costumbre de desayunar una hora, la costumbre de leer el periódico, lo que fuera. En el lenguaje corriente, en casi todas las lenguas de hoy, hábito significa eso. Pero en el lenguaje de la moral clásica, digamos, el hábito es a lo más parecido que hay a lo que hoy llamaríamos una disposición de carácter. O de personalidad, si quieren usar esa palabra. Es una inclinación interna nuestra a comportarnos exteriormente, o a pensar o a sentir interiormente de una determinada manera, para bien, para mal. Las disposiciones estables buenas se llaman virtudes, y pueden ser del orden del conocimiento, como las virtudes intelectuales. Entonces tenemos pues la ciencia, la técnica, la sabiduría, son disposiciones buenas, o tenemos disposiciones malas. Bueno, están las virtudes morales también, que son disposiciones... ¿Se me oye? Peor. Igual que tengo que alejar es que igual tengo que alejar este. No me oyen aquí. Igual son disposiciones morales, como las virtudes morales. Pero virtudes no son solo las virtudes morales. Las virtudes son excelencias del orden cognoscitivo, del orden de la afectividad y del comportamiento, que son las morales. Y de hecho, la finalidad de toda educación es formar las virtudes, sea intelectuales, por el conocimiento, sea morales, por el afecto. Y los vicios también se dan en estos órdenes. Hay vicios intelectuales, porque pues, nos hemos formado mal o nos hemos acostumbrado al error, y también hay vicios morales. Los vicios morales son disposiciones interiores. Disposiciones interiores que son, para decirlo con el catecismo, ahora voy a leer una frase del catecismo, pero son como huellas que va dejando en nosotros el mal obrar. El obrar mal no nos sale gratis, no es solo una cosa puntual, que ya es malo, y eso es lo que confesamos, no confesamos nuestros hábitos, confesamos nuestros pecados. Confesar los pecados
pues implica localizar unos actos concretos que hemos conocido y que nosotros vamos al sacerdote y los contamos. Pero estos pecados dejan unas huellas que a su vez después nos disponen hacia a un nuevo pecado. Un pecado trae otro por su propio peso. Esta es la idea. Entonces, fijaos, os cito un pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1865, que dice así: el pecado crea una facilidad para el pecado, engendra el vicio por repetición de actos. Entonces, claro, un solo acto de pecado, pues todavía no deja necesariamente esa huella. Aquí hay salvedades, porque hay actos de pecado que inmediatamente engendran el vicio, como son los actos de pecado contra las virtudes infusas. Los actos de pecado contra las virtudes infusas suponen la inmediata pérdida de esa virtud infusa contra la que está cometido el pecado, y por lo tanto la adquisición del vicio contrario. Si yo cometo un acto de infidelidad, es decir, contra la fe, pierdo la fe sobrenatural. Pero un acto de pecado contra las virtudes morales adquiridas no hace que las perdamos inmediatamente. Entonces, por eso una persona puede ser mala en cierto sentido, es decir, ha pecado, ha perdido la gracia, ha perdido tal vez las virtudes infusas, y sin embargo tener todavía inclinaciones buenas, porque no ha cometido un acto o suficientes actos, digamos, contra esa virtud. Entonces dice así, de aquí, por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Aquí agrega algo más, el catecismo, que es que los vicios hacen que después vayamos perdiendo el discernimiento sobre el bien y el mal. A medida que los vicios se van estableciendo, producen unos efectos también en el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y por eso el que termina pues, acostumbrándose a una vida de pecado, pues termina no sabiendo muy bien dónde está lo bueno y lo malo, o confundiendo el bien con el mal. Esta es la idea. Continúa el catecismo: así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Permanece, pues, la sindéresis por la cual conocemos los primeros principios del obrar, etc. Bueno, entonces, lo importante es esto: los vicios son huellas en nuestro carácter, que nos disponen, son disposiciones que nos disponen, pues, a cometer de nuevo un pecado. La doctrina de los vicios capitales, entonces, es una doctrina que habla de nuestro interior, no de nuestros actos exteriores primeramente, sino de aquello que está dentro nuestro, que nos inclina a volver a pecar. Esto es lo primero que hay que decir. La doctrina de los vicios capitales agrega algo más que enseguida voy a explicar. No voy a entrar ahora todavía en esto, pero lo adelanto, que es que además entre los vicios hay cierta conexión. Es decir, hay vicios que están conectados entre sí y que por lógica van juntos. Eso enseguida voy a entrar en ello. Pero bueno, una vez que hemos hecho esta primera parte, explicado esta primera parte del vicio capital, no pecado capital, mucho menos deadly sin, ya lo explicaré después por qué no. Hagamos un poquito de historia de la doctrina de los vicios capitales y después explicaremos qué significa que un vicio sea capital. Que es también una palabra que tiene un significado preciso. No es porque sí, sino que tiene un significado preciso. Entonces, en la historia de la espiritualidad cristiana, la doctrina de los vicios capitales, si bien no deja de tener algún fundamento escriturístico, pero no hay ningún lugar en la Sagrada Escritura que se hable de 7 pecados capitales o de 7 vicios capitales, y que aparezcan juntos enumerados en un listado. Esto no está en la Sagrada Escritura, tampoco está así como se explica en la filosofía griega. En la filosofía griega se habla de vicios, se nombran los vicios con determinados nombres, pero no hay una doctrina de los vicios capitales. Esta doctrina empieza a formarse, sobre todo, en el ámbito de los llamados padres del desierto, que son estos monjes que vivían en el desierto, sobre todo en Egipto, y que dieron lugar a toda una tradición monástica, espiritual, entre los cuales destaca, para el tema que nos ocupa ahora, Evagrio Póntico. Evagrio Póntico es un autor del siglo IV,
que fue discípulo de San Basilio Magno, capadocio, que vivió además en Constantinopla al principio y después se trasladó a Egipto y se hizo monje allí en Egipto y pues escribió toda una obra importante, interesante, si bien también pues, la Iglesia ha encontrado errores en sus doctrinas, hay que decirlo también, fue muy influido por Orígenes y por lo tanto cayó en errores teológicos en los que cayó Orígenes, que son varios, pero que aquí no voy a mencionar porque no se trata de explicar a Orígenes. Orígenes es un autor que la Iglesia pues, reconoce cosas positivas, de hecho en la liturgia de las horas hay lecturas de Orígenes, sobre todo como comentador de la Sagrada Escritura, pero con lo que es como teólogo dogmático, pues dice cosas desastrosas en muchos puntos importantes de la teología y de la antropología incluso. Identifica al hombre con su alma, por ejemplo, cosas por el estilo. Bueno, y errores platónicos, platonizantes. Para el tema que nos interesa aquí, Evagrio escribió un libro que cualquiera de ustedes puede comprar y leer, porque está publicado en español por la editorial Ciudad Nueva, que se llama Tratado Práctico o El Monje. Tratado Práctico o El Monje. Y es en esta obra donde se expone por primera vez lo que conocemos como la doctrina de los vicios capitales, pero que este autor, Evagrio, no llamaba así. De hecho, en Evagrio son 8. No son 7, y no los llama vicios capitales, sino que son los pensamientos que aquejan y tientan al monje. Está escrito desde la perspectiva del monje, que pues, sufre una serie de tentaciones en su vida tan, sacrificada, que lleva, digamos, apartado del mundo, en el desierto, y que si se entrega a estos pensamientos, logismoi, pensamientos, esta es la expresión, si se entrega a estos pensamientos, pues termina cayendo en todos los pecados. Y entonces enumera 8, os voy a leer simplemente un fragmento, pero es un autor sobre el que tal vez vuelvo en algún otro momento, porque lo que tiene interesante este autor es no solo que hace una descripción bastante psicológica de estas tentaciones que aquejan al monje, sino que además pone los remedios, cosa que pues Santo Tomás no habla mucho de los remedios de los vicios. Evagrio pone remedios para cada uno de estos pensamientos, como los llama él. Entonces, leo un fragmento muy breve para no pasarme mucho, pero dice así: 8 son, en suma, los pensamientos que engendran todo vicio. En ellos se contiene cualquier otro pensamiento. El primero es el de la gula. Él, lo explicaré otro día un poquito más, pero él ve una conexión entre estos vicios. Los inferiores, empieza por los carnales, van llevando a los espirituales. Este es el orden. Se empieza por la gula, después se pasa a la lujuria, etcétera, etcétera. Se va subiendo, digamos, en el rango de los vicios. El primero es el de la gula, y tras él el de la fornicación. Bueno, porneia es la palabra griega que utiliza, que es lujuria, lo mismo que traducimos nosotros como lujuria. Aquí pusieron fornicación, hoy está la costumbre de traducir los términos tradicionales con palabras que se le ocurre al traductor, es lujuria, si no, no entendemos la conexión con todo el resto. Entonces, el de la fornicación, el tercero es el de la avaricia, el cuarto, el de la tristeza, el quinto es el de la cólera, la ira, iracundia, el sexto el de la asedia, el séptimo es el de la vanagloria, y el octavo el del orgullo, es decir, la soberbia. Ahora bien, que todos estos pensamientos turben el alma o no la turben, no depende de nosotros, pero que se detengan o no se detengan, o que exciten las pasiones o no las exciten, de nosotros depende. Bueno, este es el párrafo con el cual Evagrio introduce después el tratamiento de y descripción de cada uno de estos vicios. De Evagrio después lo toman autores posteriores. Primero que nada, Juan Casiano. Juan Casiano es un autor del siglo IV-V, de origen rumano, pero que también pasa unos años en el desierto en Egipto, formándose con los monjes allí, y después se traslada a Marsella, donde funda la abadía de San Víctor. Es el fundador de la abadía de San Víctor, Juan Casiano. Los cristianos ortodoxos lo consideran santo, hablan de San Juan Casiano.
Entre los occidentales no alcanzó esta gloria porque fue acusado de semipelagianismo. De hecho, se cuenta entre los autores de aquel periodo que se consideran sostenedores del semipelagianismo y que combatió... Bueno, este autor no combatió explícitamente a San Agustín, él más bien fue combatido por Próspero de Aquitania y otros autores que combatieron el semipelagianismo. Dicho esto, yo leyendo a Casiano, sinceramente, yo creo que se trata lo mismo que en Evagrio. Son teologías, desde el punto de vista dogmático, un poco primitivas, desde el punto de vista de la estructura conceptual. Entonces, muchas veces yo creo personalmente que hay más imprecisión que otra cosa, y son autores más dados a la práctica y a hablar de los estados espirituales del monje, etcétera, etcétera. Pero bueno, no he hecho un estudio exhaustivo fuera del tema de los vicios capitales en estos autores. Entonces él toma la doctrina de Bagrio Póntico y la expande porque la desarrolla mucho más. Colaciones y la otra que llama Instituciones Cenobíticas. Ambas están editadas por Rialp. Las dos se pueden comprar y leer, son obras que no son muy largas, y bueno, en las colaciones más brevemente, en las instituciones más ampliamente trata estos temas, y ya volveremos sobre ellas. Son obras que han sido objeto de meditación durante la Edad Media, pues, ampliamente. Santo Tomás de Aquino mismo meditaba las colaciones de Casiano, y esto se nota porque Santo Tomás cita a Casiano cuando habla del tema de los vicios capitales, sobre todo en la Suma Teológica, muy poco en otra obra, pero ya lo mencionaré. Muy bien, la doctrina de los vicios capitales se termina de consolidar por la obra de San Gregorio Magno, Papa. San Gregorio Magno, siglo VI, que publica una obra muy importante, que son los comentarios morales al libro de Job. Una obra grande, de hecho, Ciudad Nueva la está publicando, todavía no ha terminado, son muchos volúmenes de esta obra. En esa obra, que son comentarios morales, no literales, al libro de Job, es cuando desarrolla la doctrina de los vicios capitales que conocemos hoy. Los llama vicio capital, para empezar por allí, y arma la lista, digamos, de vicios capitales que nos es más familiar a nosotros. Si nosotros atendemos a la lista de Bagrio y de Casiano, que será también la de autores posteriores, Alcuino de York, por ejemplo, etc., si atendemos a ese listado nos encontraremos con algunas diferencias respecto de la doctrina que viene de San Gregorio Magno, y que en las próximas clases explicaremos, sesiones explicaremos. Primero que nada, la soberbia. Si recordáis allí lo que hemos leído, Evagrio menciona la vanagloria y la soberbia, las dos cosas, los dos vicios, como parte de estos 8 pensamientos. Como explicaremos, por motivos que explicaremos después, San Gregorio considera que la soberbia es más capital que los vicios capitales, queda fuera del listado porque tiene más razón de capitalidad todavía que los otros, por motivos que voy a explicar cuando explique qué es capital. Ahora, enseguida iremos a eso. Entonces queda la vanagloria. En los 7 vicios capitales, en los 7 vicios capitales, tal como los enuncia San Gregorio, no está la soberbia, está la vanagloria. El Catecismo de la Iglesia Católica pone la soberbia y habla de vicios, pecados capitales, pero la doctrina de San Gregorio es esta. Y por otro lado, introduce la envidia, que no estaba en el otro listado, introduce la envidia, y fusiona en un solo vicio la tristeza y la asedia. El motivo de esto lo explicaré cuando lleguemos a esos vicios en particular, porque se da una fusión entre la tristeza y la asedia, y Gregorio la llama tristeza, no asedia. El nombre que tiene Gregorio es tristitia. Asedia es el nombre que tienen estos padres orientales. No aparece la palabra pereza, pigritia, pigritia, ni otras parecidas que se pueden utilizar como molicie, molities, etc. No aparece este tipo de palabras. La pereza no está. Lo que no quita que no haya fundamento en alguno de estos autores para llamar pereza a este vicio, pero ya lo comentaremos después. El nombre es asedia o tristeza. Muy bien. Y de allí la toma Santo Tomás de Aquino. Es decir, Santo Tomás de Aquino parte del cuadro de San Gregorio Magno, desarrolla su doctrina a partir de lo que dice Gregorio Magno, aunque la enriquezca
con elementos tomados de otros autores, entre ellos no Evagrio, al que no parece conocer, sino Casiano, Juan Casiano, y después, por supuesto, la multitud de fuentes que tiene Santo Tomás, Aristóteles, San Agustín, San Isidoro de Sevilla, citado con frecuencia, etc. Entonces, la doctrina definitiva, de alguna manera, es la que expone Santo Tomás, ¿no? También la toma San Buenaventura, sus contemporáneos. Yo voy a explicarla tal cual la entiende Santo Tomás. Esto es a lo que voy a ir yo. Santo Tomás, para el que le interese, lo trata en muchos lados, pero básicamente en dos lugares. En la Suma Teológica, en la secunda, en la segunda parte, en el momento de exponer cada virtud, después explica su vicio contrario. Y cuando ese vicio contrario es un vicio capital, explica por qué es un vicio capital, etc. Y la otra obra son las cuestiones disputadas sobre el mal, donde trata específicamente de los vicios capitales y describe cada uno de ellos. Muy bien. ¿Por qué se llama capital a este vicio? Vamos a ir a esto. Dijimos que estamos hablando de vicios, no de pecados, aunque en el lenguaje se puede fluctuar de una cosa a la otra porque el vicio causa el pecado, lógicamente. El pecado causa el vicio y después el vicio inclina a que cometamos pecados. Y con frecuencia uno puede fluctuar de una cosa a la otra. Pero bueno, ¿por qué llaman capitales? Capital viene de, esto explica Santo Tomás, viene de caput, cabeza, en latín. Cabeza. Entonces, ¿qué tiene que ver la cabeza con los vicios? Bueno, se llaman vicios capitales por algún motivo. Ese motivo, dice Santo Tomás, no es la gravedad del vicio capital. No son deadly sins, como dicen los de habla inglesa, pecados mortales. El concepto de pecado mortal es otro. Son vicios capitales. Santo Tomás dice, no se llaman capitales porque nos cuesten la cabeza, o porque nos merezcan la pena capital. Ese, dice, puede ser un significado, pero no es el que tiene en este contexto. Porque no están en este listado necesariamente los vicios más graves, y porque además hay algunos que aparecen que no son en sí mismos considerados por su propia esencia mortales. Como la gula. La gula por su especie no es un pecado mortal, ni un vicio que incline a un pecado mortal. De hecho, Casiano dice que raramente escapamos de la gula. Dice, es el vicio que no podemos erradicar. Porque de las otras cosas podemos prescindir, pero de comer no. Como tenemos que comer, pues al final terminamos cayendo en la gula. Entonces, eso dice Casiano, esto no es Santo Tomás. Entonces, la gula es un vicio que podría llevar un pecado mortal, dice Santo Tomás, como si uno toma la comida por sentido de la vida o cosas por el estilo, ¿no? Pero ordinariamente el vicio de la gula no es grave. Pero, ¿por qué se llama capital? Bueno, ahora vamos a ir. Lo mismo pasa con la vanagloria. La vanagloria es un vicio que por su especie no es mortal, dice Santo Tomás, pero es capital. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón de capitalidad? ¿Por qué se llama capital el vicio capital? El vicio capital se llama capital porque es cabeza de otros vicios. Como llamamos cabeza al jefe de algo. El que manda a otros es su cabeza. Entonces, el vicio capital es cabeza de otros muchos vicios. Se llama vicio capital el vicio no que es el más grave, sino que es el más pernicioso por su capacidad de engendrar otros vicios. La gula de por sí no es grave, pero engendra otros vicios que terminan siendo graves. La vanagloria quizá no es tan grave, pero lleva un montón de otras cosas que sí que son graves. Entonces, el vicio capital es importante no solo por él mismo, que algunos de ellos son además vicios serios, muy serios. La envidia es un vicio que lleva un pecado contra la caridad. O sea, para Santo Tomás el acto de envidia es pecado mortal. Así de simple, porque es contra la caridad, contra el bien del prójimo. Ya lo explicaré otro día esto. Y también los atenuantes, no os asustéis demasiado. Pero ya, porque la envidia es algo también muy humano según la naturaleza caída, ¿no? Pero ya lo explicaremos en otro momento. En todo caso, independientemente de la gravedad individual que tenga cada vicio de estos, se lo incluye en el listado de vicios capitales porque tiene la capacidad de engendrar otros. Entonces, se llama vicio capital aquel que, por la importancia de su objeto, por aquello a lo que nos inclina, nos lleva a cometer otros pecados y por lo tanto a adquirir otros vicios.
Esta es la idea fundamental. Por ejemplo, dice Santo Tomás, dice, sobre todo según el modo de la causa final, es decir, la finalidad. El vicio capital es fin de los actos de los otros vicios. Por ejemplo, dice Santo Tomás, para poner un ejemplo que después analizaremos cuando lleguemos al vicio en concreto, por ejemplo, la mentira y el fraude son consecuencia ordinariamente de la avaricia. Son consecuencia ordinariamente de la avaricia. ¿Por qué? Porque el que tiene una disposición muy arraigada a buscar el dinero ante todo, pues con mucha facilidad miente y engaña y defrauda. Entonces, el vicio del fraude es hijo o hija, es la expresión que utiliza es hija, las hijas, es hija del otro vicio, del vicio capital, del vicio de la avaricia. Cada vicio capital tiene sus hijas. Las hijas son esos otros vicios forman parte de la constelación del vicio capital. El vicio capital tiene su objeto, los otros también tienen el suyo propio. Pero en el fondo, en general, se los entiende como asociados a ese vicio. Entonces, Santo Tomás dice, esto puede darse de dos maneras. En primer lugar, puede variar según los individuos. Es decir, las disposiciones humanas, dice Santo Tomás, son muy diversas. Lo que diríamos hoy, la personalidad de cada uno es muy distinta. Y en cada uno puede tener su vicio capital individual. Santo Tomás no utiliza esa expresión, pero usémosla así. Como el vicio dominante, por decir así. Y entonces las motivaciones individuales pueden ser muy complejas. Y puede ser que en alguna persona en concreto, pues la timidez o la pusilanimidad sean como un vicio capital, que engendra otros. Lo que sucede en cada individuo, dice Santo Tomás, no puede ser objeto de la ciencia teológica, de la teología moral en este caso, porque variedades individuales hay infinitas, y por lo tanto no se puede hacer ciencia moral de eso. Sí se puede hacer de lo que sucede ut in pluribus, es decir, en general, lo que suele suceder en la mayoría de los casos. Y sucede en la mayoría de los casos por razón del objeto al que tiende el vicio. Es decir, en general, el que quiere mucho el dinero, pues termina defraudando. Esto pasa en general. ¿Por qué? Y porque hay como una conexión intrínseca entre defraudar y querer el dinero. ¿Se entiende? Entonces hay como una atracción de la mentira y el fraude hacia la órbita de lo que es la avaricia. Entonces cada vicio capital, para decirlo de otra manera, genera como una especie de síndrome moral a su alrededor, que es el conjunto de vicios que tienden a engendrarse. Y visto desde el punto de vista de la educación moral y la educación espiritual, cuando nosotros vemos que hay una persona que tiene una constelación de vicios determinada, pues lo que tenemos que buscar es cuál es el vicio que está en el centro, porque el combate del vicio periférico es infructuoso si no se combate el vicio capital. Entonces, para poner un ejemplo de algo que ya la próxima igual ya empiezo a desarrollar, hablando de la vanagloria, por ejemplo, que en el listado de San Gregorio es el primero. Gregorio empieza por los más espirituales y termina por los más carnales. Entonces, la vanagloria, San Gregorio y Santo Tomás ponen, no voy a poner todas ahora, pero pone entre las hijas de la vanagloria, para poner un ejemplo, la hipocresía, la jactancia, la búsqueda, el afán, más bien pone allí la presunción de novedades, es decir, de originalidad, la discordia, la desobediencia. Bueno, pone alguno más, pero básicamente son estos. Entonces, si nosotros vemos una persona, la terquedad, pertinacia, la terquedad, si vemos una persona que es terca, desobediente, jactanciosa, hipócrita, la hipocresía pone también ahí, hipócrita, presuntuosa de las novedades, pues, podemos colegir con cierta sensatez que es una vanidosa. Y claro, si atacamos su hipocresía o atacamos su desobediencia, igual no conseguimos cambiarla, porque lo que esta persona tiene que cambiar en su corazón es su vanidad,
que de por sí es un vicio que es quizás menos importante que la desobediencia, por ejemplo, o que la hipocresía, pero es el que lo está generando. ¿Se entiende esto? Entonces, la doctrina de los vicios capitales lo que tiene es que nos da unas pistas sobre a dónde tenemos que apuntar en la educación moral y en la corrección moral también, porque independientemente de otros remedios que puedan tener los vicios, el remedio fundamental es la virtud contraria. La virtud contraria es el remedio del vicio. La virtud contraria de la vanagloria es la humildad. Si uno es vanidoso, lo que tiene que ser es humilde. Y por eso dejará de ser jactancioso, desobediente, terco, etc. Esto es un poco la idea y la importancia que tiene la doctrina de los vicios capitales, que, sobre todo en Santo Tomás, está muy bien pensada. No va diciendo lo que se le ocurre. Está muy bien fundada en la tradición, por supuesto, pero después en la argumentación, y en la captación de estas conexiones que son al final tan importantes en la vida humana. Porque al final, cuando terminemos de ver el listado de los 7 vicios capitales con todos los vicios que los rodean, porque claro, ver cada vicio capital, aquí yo no voy a explicar solamente que tiene su interés, qué es la lujuria y los tipos de lujuria que hay, eso es un curso entero, digamos, o qué es la asedia y qué vicios, cuáles son sus características, sino sobre todo qué vicios los rodean, qué vicios se engendran, porque eso es lo importante, digamos. Lo importante es entender no solamente cada uno de los vicios como si fueran cosas aisladas, sino la constelación, el síndrome que genera esa disposición moral. Esa disposición moral genera toda una constelación y es muy importante entender esto para entender a la gente. Esto hoy no lo estudia nadie y por lo tanto, pues ya los educadores, los formadores espirituales, etcétera, no entienden a la gente y van en búsqueda de cosas que pues, tal vez les sirvan, pero quiero decir de lecturas psicológicas o qué sé yo. Pero les aseguro que si uno estudia a fondo esta doctrina y piensa en base a la experiencia humana ordinaria y cristiana lo que esto significa, tiene la explicación del 90% de las cosas que le ocurren a la gente. Pues hay patologías, hay otras cosas, ¿no? Pero lo que le ocurre a la gente ordinariamente es que su vida se deforma porque su personalidad está invadida por los vicios. Y los vicios después encierran también las potencialidades positivas que tenemos. Porque no todo el mundo, digamos, una persona que tiene solo vicios es muy rara. Es muy rara una persona que solo tiene vicios. Hay gente que tiene también sus virtudes, pero estas virtudes están encerradas por los vicios. Y entonces no pueden fructificar. Las virtudes implican la conexión, necesitan estar conexas entre sí. Y los vicios ahogan incluso las cosas positivas que a veces tenemos. Entonces es muy importante comprender la psicología humana, que es la psicología de la virtud del vicio, ordinariamente. Y esto es a lo que nos ayuda la doctrina de los vicios capitales. En los 10 minutos que quedan voy a explicar una última cosa, que es la raíz de todo el resto de lo que vamos a decir a continuación. Decía al principio que en la Sagrada Escritura no se habla de los vicios capitales. Y esto es verdad. Es decir, así, con ese nombre y con esa enumeración y explicación, esto no está inmediatamente en la Sagrada Escritura. Pero hay algo que sí está en la Sagrada Escritura y que Santo Tomás conecta muy lúcidamente con la doctrina de los vicios capitales, que es la doctrina según la cual la causa de todo pecado es el amor desordenado de sí mismo. El amor desordenado de sí mismo es la causa de todo pecado. Porque pecar no es otra cosa que buscar para nosotros bienes desordenadamente. Algo que nos parecen bienes, pero lo hacemos fuera del orden debido. Y lo buscamos para nosotros desordenadamente. Este amor desordenado de sí, los padres de la Iglesia, los orientales, lo llamaban filautía. Filautía, que literalmente es amor de sí. Filautía. O amor propio, mejor, que en nuestro lenguaje suena más a algo desordenado, amor propio. Y Santo Tomás y los latinos lo llamaban amor sui, amor de sí. Pero bueno, aquí amor de sí no quiere decir amor ordenado, hay un amor ordenado de sí, sino quiere decir el amor desordenado, el que está en San Agustín, como amor desordenado de sí, ¿no? El amor
de sí hasta el desprecio de Dios, construye la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, construye la ciudad de Dios. Pues aquí amor de sí significa amor desordenado. Por supuesto que no puede haber virtud sin amor ordenado de sí. Hoy hay que afirmarlo mucho porque la gente tiene su identidad deshecha muchas veces. Pero aquí filautía, amor sui, significa amor desordenado de sí. Y dice Santo Tomás, este amor desordenado de sí es lo que expresa el apóstol San Juan cuando habla de la famosa triple concupiscencia. En el mundo lo que hay es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, dice San Juan. Y Santo Tomás dice, estos son 3 modos de amarse mal a sí mismo, de amor desordenado de sí. Uno se puede amar según los bienes naturales del cuerpo, desordenadamente, y entonces tiene la concupiscencia de la carne, según la cual, bajo la cual podemos colocar los vicios carnales, y en el listado de los vicios capitales tenemos la gula y la lujuria. La gula y la lujuria caen bajo la concupiscencia de la carne. Concupiscencia es deseo, esto es lo que significa, literalmente. Y después tenemos los bienes exteriores que son visibles para todo el mundo, como el dinero, los vestidos, dice Santo Tomás, etc. Y esto es la concupiscencia de los ojos, que es una concupiscencia, dice Santo Tomás, animal, es decir, psíquica. No es una concupiscencia de la carne, que me pide el cuerpo, sino pues, cosas que me he ido formando en mi imaginación y que capto por mi imaginación. Concupiscencia de los ojos. Y los ojos porque entra por los ojos, ¿no? El otro tiene dinero, puede comprarse cosas, puede comprarse ropa, tener un coche, etc. Concupiscencia de los ojos. Y ahí cae, dice Santo Tomás, la avaricia. La avaricia es concupiscencia de los ojos. Y finalmente, dice Santo Tomás, tenemos pues, lo que corresponde al apetito irascible. Y ahí está la soberbia. Soberbia es de las cosas difíciles como la excelencia, porque la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia, que es el gran mal, al final, del vicio estabilizado. Nadie empieza por la soberbia, pero la soberbia implica que el vicio está estabilizado. La búsqueda desordenada de la perfección, el perfeccionismo, ya es una muestra, digamos, el perfeccionismo social que vivimos, de hecho, es una muestra de que la soberbia está estabilizada como estructura social. Entonces, dice Santo Tomás, aquí tenemos 4 de los vicios capitales. La soberbia puede ser la vanagloria, pero en fin, tenemos la soberbia por la soberbia de la vida, tenemos la lujuria y la gula en la concupiscencia de la carne, tenemos la avaricia en la concupiscencia de los ojos. Los otros 3 vicios capitales son secundarios a estos, dice Santo Tomás, porque no buscan bienes. Estos son los 4 vicios que buscan desordenadamente un bien. La excelencia por la soberbia, el placer de la carne por la gula y la lujuria, un placer psicológico, digamos, por la avaricia. Pero claro, después tenemos la envidia, tristeza del bien ajeno. Es tristeza, ahí hay un mal. Capto el bien del otro como un mal mío. Después tenemos la asedia, la tristeza del bien divino, la llama Santo Tomás, otra forma de tristeza. Y tenemos la ira, que se despierta ante un mal. Entonces, estas no aparecen explícitamente mencionadas, explica Santo Tomás, porque estas son como secundarias de las otras. Es decir, nadie rechaza el mal, sino que primero busca un bien. Primero está el apetito desordenado de un bien, y después se sigue pues, la huida desordenada o el combate desordenado del mal. Y ahí tenemos la envidia, la asedia y la ira. Entonces, los 7 vicios capitales no son otra cosa que estructuras estables, disposiciones estables en nosotros, que no son otra cosa que modos de amarnos mal a nosotros mismos. Un amor desordenado de sí, distintas variedades desordenadas del amor de sí. Y por eso Santo Tomás ve muy claro que lo que más radicalmente hay que enderezar es el amor.
Es decir, todos los problemas morales de la vida resultan de un enderezar mal el amor. Por eso para Santo Tomás es muy claro que la virtud principal es una virtud que tiene que ver con el amor, que es la caridad. O sea, la caridad es la virtud por la cual enderezamos nuestra vida a Dios, como amigo, al que amamos. Ese es digamos, el principio organizador de cualquier vida cristiana y de cualquier vida bien organizada. Es un amor que organiza bien la vida. Y el resto son modos desordenados de organizar el amor. ¿Cómo sabemos, y con esto acabo, cómo sabemos que tenemos bien enderezado este amor? ¿Cómo sabemos que tenemos bien enderezado este amor o que lo tenemos mal enderezado? Bueno, Santo Tomás lo dice hablando de la avaricia. Cuando lleguemos ahí igual lo retomo. Y también en algún otro lado. Cuando se pregunta si el deseo puede ser infinito. Podemos tener deseo infinito de algo. Y Santo Tomás dice lo siguiente: cuando queremos algo como medio, no como fin, lo queremos limitadamente. Pero cuando lo queremos como fin, lo queremos sin límites. Lo característico de un amor de algo como el sentido de la vida, como el fin al que aspiramos, es que lo queremos sin límites. Si queremos algo limitadamente, es que es un medio, lo estamos tomando como un medio. Entonces, el que toma como sentido de la vida el dinero, el avaro, quiere dinero sin límite. Y quiere todo lo demás, entre ellos igual Dios cabe allí, ir a misa es parte del éxito en mi vida, por lo tanto pues, le doy un espacio, voy a misa, rezo, en fin, pero no pasemos, no seamos ultras, ¿no? O sea, esto tiene su lugar, pero no olvidemos que lo importante es el dinero. ¿Me explico? Esto no se verbaliza y a veces no se expresa, pero se vive. Entonces, pues esto lo que muestra es que Dios no es el sentido, el fin último, porque se lo quiere con límite. Por eso Santo Tomás dice que la caridad debe ejercerse sin límite, debemos amar a Dios ilimitadamente. Y todo el resto limitadamente, como decía San Ignacio también, ¿no? En la medida en que conduce al fin para el que está hecho el hombre. Entonces, un test muy rápido para saber si estamos en eso es qué es lo que queremos ilimitadamente. Y ahí también se demuestra, en esa ilimitación, para qué está hecho el deseo humano. Porque el deseo humano está hecho para Dios. Y por eso lo que toma como fin, lo toma como ilimitado. El que quiere como fin el dinero, quiere dinero sin límites, porque su deseo está hecho para algo ilimitado, lógicamente, como es Dios en última instancia. Claro, Dios es una infinitud total, pero el dinero es finito. De hecho, la economía se basa en eso, básicamente, ¿no? En la escasez, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo puedo tener todo de golpe, tengo que ir teniendo, y puedo tener cada vez más, ilimitadamente. Y el que pues, pone el fin en el placer sexual, pues ilimitadamente, pero de una manera horizontal. Una cosa y después otra, y después otra, y después otra, ¿no? Un amor, después otro, después otro, después otro. No, porque cada amor de estos no puede llenarlo. Esto también pasa incluso en cosas que parecen no tan desordenadas como buscar el amor humano, no por el sexo, sino por el amor, ¿no? Pero claro, esta persona no me llena, y entonces tengo que cambiarla y busco otra que tampoco me llena, y después otra y otra y otra. Y esto es porque el deseo humano está hecho para Dios. Y por eso solo la caridad puede organizar bien la vida moral y psicológica, en el fondo, humana. Y el resto de cosas, cosas no pueden ser así, están hechas para ser medio. Y por eso tienen que ser queridas como medio, con medida, no ilimitadamente. A las otras personas se las puede querer con caridad. Y en ese sentido entra en esta dinámica de ese amor infinito de Dios. Entonces, siempre tenemos que tener presente, y con esto acabo, porque el peligro cuando uno se pone a estudiar los vicios es caer en una especie de psicología del desenmascaramiento tipo Nietzsche o tipo Freud, pero bueno, un católico. Pero entonces nos ensañamos, y la gente y sus pecados, y qué divertido es toda esta conexión, ¿no? Pero en última instancia la mirada siempre tiene que ser de caridad en la vida cristiana, porque ese es lo que ordena y lo que es, digamos, en última instancia, la curación radical, digamos, de todos los vicios. Todos los vicios se curan radicalmente desde aquello que organiza de verdad la vida humana, que es el amor.
el amor de verdad, el amor ¿no? Lo otro también es amor, tampoco vamos a caer en esto de que, malinterpretado, de ama y haz lo que quieras, que lo dice Agustín, o lo dirá, yo no lo he leído, pero lo dirá, pero aquí es amor de caridad, ¿se entiende? Ese amor, porque el otro amor, el del mundo, pues, bueno, ya haces lo que quieres, pero lo que quieres te destruye. Entonces siempre yo creo que hay que tener presente, cuando uno estudia el tema de los vicios, esta perspectiva de purificación por el amor de caridad, que es el amor de Dios, primeramente. Muy bien. Bueno, yo creo que con esto, porque quedando ya 4 minutos, habrá si hay que dar algún mensaje, dejamos aquí, y la próxima, entonces, digamos, lo que haré, a mí me han programado 9 sesiones, pero me ha dicho Alcina que tengo ilimitadas. Bueno, trataremos de hacer algún intermedio entre estas dos cosas, ¿no? Entonces la vez que viene empezaremos con la soberbia, como pues esta cabeza general de todos los vicios capitales. Y a partir de allí entraremos en cada uno de los 7, describiendo sus hijas y sus remedios, eventualmente. Sí. El amor, perdón, tengo que responder una pregunta porque estamos conectados también por internet. Me preguntan si el amor matrimonial se entiende como medio o amor de caridad. Tiene las dos cosas. De hecho, el amor matrimonial tiene que ser de caridad. Es decir, el amor matrimonial es un amor que, si no es de caridad, no se vive adecuadamente, ¿no? Entonces, evidentemente uno no quiere al otro como medio, lo quiere como amigo de Dios, como un uno. Es otro, el amor de las cosas inferiores es un amor de medio. Pero el amor de las personas, por eso se las quiere con caridad, no tiene razón de puro medio. Tiene razón del mismo amor que tenemos por nosotros. Amamos al otro como nos amamos a nosotros. Y queremos para el otro lo que queremos para nosotros, que es Dios, en última instancia. Y si se vive el matrimonio desde allí, se vive adecuadamente. Voy a volver sobre esto cuando hablemos de la sexualidad, la lujuria y todo eso, porque es el contexto adecuado para tratarlo. ¿Sí? Y tenemos que dejar, porque aquí ahora tenemos misa. Sí, vamos a rezar la oración al Arcángel San Miguel, como hacemos siempre. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.